cuando la gente nos pregunta qué es el ligamento escafolunar, generalmente la respuesta es muy sencilla y muy concisa, y es probablemente el ligamento más importante que tenemos a nivel de la muñeca, puesto que es un elemento que actúa de bisagra, ¿no?, como elemento de movilización a nivel de la muñeca. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos muchos elementos móviles en la muñeca, pero uno que es como, por decirlo de alguna manera, el núcleo de movilidad de la muñeca es el ligamento escafolunar. También es la causa número 1 de consulta por dolor persistente en muñeca después de un traumatismo con radiografías normales. ¿Por qué? Porque con radiografías convencionales la lesión de este ligamento no se ve. Entonces, como resumen de lo que es la evolución o la consulta habitual que nos podemos encontrar en nuestra práctica diaria, hablaríamos de un paciente tipo, paciente que sufre un traumatismo en bicicleta, en moto, que cae, que sufre una hiperextensión de la muñeca, que consulta en urgencias, que en urgencias le dicen que radiografías está todo bien, pero que él sigue teniendo dolor, que vuelve a consultar y dicen que no se ve nada, que vaya a rehabilitación, que va a rehabilitación y que sigue teniendo dolor en el dorso de la muñeca, en un espacio muy concreto, que es el espacio escafolunar, que tiene dolor cuando se apoya al levantarse de la mesa o al levantarse del sofá o al salir de la piscina, que intenta hacer una flexión y no puede, que intenta levantar una barra y tampoco puede, y que lleva varios diagnósticos o consultas y con todo aparentemente normal, incluso resonancias. Las resonancias pueden llegar a ser incluso negativas en una lesión de este ligamento, porque la resonancia es una prueba muy específica, muy sensible, pero no infalible. Dependiendo del especialista en el que caiga, sí que muchas veces puede estar orientado de entrada o no. Normalmente este paciente, la historia es la que acabo de explicar, ha consultado varias veces y persiste con dolor. A la exploración que destaca, pues dolor en el dorso de la muñeca, con una serie de maniobras que es incapaz de realizar, como las que he mencionado. Típico gesto es: salgo de la piscina, me levanto del sofá o intento hacer una flexión. La prueba diagnóstica más específica es al mismo tiempo un tratamiento quirúrgico, que es la artroscopia, porque la resonancia puede salir negativa y tener una lesión del ligamento escafolunar, porque el espacio del que estamos hablando es milimétrico y hay veces que la resonancia no tiene precisión suficiente, o incluso aunque la tenga, el hecho de tener roto el ligamento en resonancia se puede ver como que está en continuidad. Si nosotros consideramos que tiene este ligamento lesionado y hemos hecho un tratamiento conservador, antiinflamatorio, de reeducación funcional dirigido y persiste con dolor, el tratamiento normalmente acaba siendo artroscópico. ¿Por qué la artroscopia de entrada? Porque nos permite valorar otra serie de ítems que se tienen que tener en cuenta a la hora de decidir la mejor cirugía. Y esto es si la rotura del ligamento es reparable o no es reparable, si no es reparable, si el espacio que se ha formado entre un hueso y otro es reductible o no, o si además hay lesiones de cartílago asociado. Todo esto nos conforma una pantalla con diferentes combinaciones que, dependiendo de la combinación, la técnica quirúrgica adecuada o idónea es una o es otra. Es decir, que no tenemos una rotura del ligamento escafolunar y una técnica quirúrgica, sino que tenemos un contexto en el cual hay una rotura del ligamento escafolunar y hay toda una serie de parámetros a tener en cuenta para decidir si se puede reparar, si se tiene que reconstruir utilizando tendón de otra localización, o si ya es una lesión no reconstruible y entonces tenemos que proceder a una artrodesis, que significa una fijación. Lo más habitual sigue siendo, sin embargo, que no se pueda reconstruir, porque ya ha pasado bastante tiempo, como mínimo 2-3 meses desde la lesión inicial hasta que llegamos al diagnóstico, y que entonces se tenga que reparar reconstruyendo un ligamento. Cogemos tendón de otra localización, que suele ser el flexor carpi radialis o el palmaris longus, tendones que pueden ser sacrificados para reconstruir este ligamento, y mediante una técnica artroscópica lo que se consigue es reproducir la función de este ligamento. Dependiendo del tiempo, la evolución y las lesiones asociadas, la técnica a emplear es una u otra. Si queréis ver las técnicas más habituales artroscópicas y que son las que más se utilizan, aquí debajo veréis que se redirige a una cirugía efectuada con el doctor Marcos Cruz y el doctor Cristóbal Martínez, o a otra misma efectuada por mí mismo con ayuda de la doctora Ana Karenina. Pero hay que mencionar que otra de las formas o manifestaciones de una lesión de este ligamento, que en este caso no sería aguda, sino más bien crónica y progresiva, es la típica aparición del quiste sinovial dorsal a nivel de la muñeca, o ganglión, comúnmente conocido como ganglión. Este ganglión o quiste sinovial generalmente se produce como respuesta inflamatoria a microtraumatismos repetidos de este ligamento escafolunar.
Fijaros que al principio os decía que la causa más habitual suele ser un traumatismo importante, caída, contusión, pero otra forma más habitualmente presente, por ejemplo, en las consultas de pacientes mujeres con mayor laxitud ligamentosa, suele ser esta. Me ha aparecido un ganglión en el dorso de la muñeca, llevo practicando yoga, hago crossfit, hago flexiones, me molesta la muñeca y me ha aparecido el ganglión. Pues la aparición del ganglión, el ganglión es un síntoma más. El dolor es un síntoma, el ganglión es otro síntoma, no es la causa del dolor. Y generalmente este ganglión aparece porque este ligamento escafolunar empieza a sufrir. Y cuando empieza a sufrir, el cuerpo reacciona produciendo líquido, como respuesta inflamatoria secundaria. Si no tiene dónde quedar contenido, el líquido empieza a migrar y se convierte en esta especie de herniación que es el quiste o ganglión sinovial. Aquí es especialmente útil la artroscopia porque nos permite diagnosticar el grado de afectación de este ligamento y al mismo tiempo tratar este quiste o ganglión sinovial. Pero independientemente de esto, lo más importante es educar al paciente para decirle lo que tiene y lo que no tiene que hacer para evitar que esto progrese y puede acabar en una rotura completa del ligamento, y ahí volveríamos a los vídeos que os he comentado antes de reparación en una rotura irreparable inicial de un ligamento escafolunar.